Hola, buenas noches y bienvenidos a Mincaricui, un programa de formación de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Puglia Sunchis con el auspicio de LED y que busca que podamos aportar a la construcción de una educación y de un país más justo para todos. Como ustedes saben, en Mincaricui buscamos siempre compartir con ustedes experiencias, propuestas, alternativas a lo convencional, eh, miradas realmente novedosas, distintas, tanto de instituciones, de personas individuales, gente que está haciendo, que está aportando a un cambio social que esperamos no solamente tenga frutos, sino que es muy necesario hacerlo. Nosotros estamos organizando nuestros programas por ciclos temáticos de tres o más programas pensando, escogiendo temas pertinentes, invitados pertinentes que sentimos que pueden realmente aportar a los objetivos del programa. Y nuestro invitado de hoy es Junior Bejar Roca. Él es actor de cine, es conductor de televisión, es embajador nacional de UNICEF y un orgulloso y encantador, además, exponente, representante de la cultura andina y del quechua. Junior, bienvenido a Mincaricu y es una alegría tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, un honor para mí. Junior, ¿cómo llegaste a la actuación? ¿Fue la película Retablo tu primer acercamiento? Eh, ¿Cómo fue? ¿Fue en el colegio? Cuéntanos. Sí, bueno, el mundo artístico para mí siempre ha estado en mi entorno, ¿no? Mi mamá de joven fue cantante y mis tíos, hermanos de mi mamá, tienen un grupo musical de mi pueblo que hasta ahora sigue en activo. Entonces siempre la música, el arte, las costumbres ha estado a mi alrededor. Yo crecí con eso, ¿no? Claro, no específicamente con la actuación como tal, pero el mundo artístico siempre ha estado en mi familia, por parte de mi madre, ¿no? Entonces, eso como que me motivaba a hacer cosas. Mis papás, además de niño, en el colegio siempre me han impulsado a presentarme en diferentes proyectos que haya, ¿no? Tanto académicos, artísticos, deportivos. Y ellos siempre me decían que todo lo que hagas ahora te va a servir más adelante de experiencia de vida, ¿no? Para que puedas afrontar a cualquier situación que te toque vivir. Y bueno, específicamente con la actuación, se me da en cuarto de secundaria, finalizando ya el año, que también por esa misma cuestión de que mis papás siempre me empujaron a hacer cosas nuevas, a experimentar, a explorarlas, decido ir a un casting sin saberlo, ¿no? Básicamente estaba en una clase de biología y dos personas ingresaron como para preguntar si querían que los chicos participaran en una especie de casting, una cosa así. Sinceramente yo estaba en otras porque tenía que terminar un trabajo para entregarlo y estaba como más en eso que prestando atención. En ese momento una de mis compañeras, que era muy cercana a mí, levantó la mano y dijo, yo también quiero ir. Y entonces yo la vi y dije, pues si vas tú, yo también voy, ¿no? Entonces como que no sé, esos 2 segundos de levantar la mano para decir yo también quiero, cambiaron muchísimas cosas en mi vida, ¿no? Como un pequeño momento puede ser decisivo para que tengas una perspectiva diferente hacia el mundo o de lo que tú creías también, ¿no? Y básicamente fue pues adentrarse a un mundo extraño para mí, desconocido, porque no sabía que era específicamente el mundo de la actuación, que era un casting, ¿no? Que era pasar un casting para hacer una película. Pero todo esto fue como por ese impulso de mis padres de, pues si lo vas a hacer, lo tienes que hacer muy bien. Entonces, me llené de muchísima valentía porque sí me daba miedo. Recuerdo que el día del casting justo yo no quería ir porque sentía como algo oscuro delante de mí, sin poder ver qué es lo que me deparaba o qué es lo que iba a hacer. Pero mi mamá, fue la que me impulsó a ir, ¿no? Ella me dijo, pues has tomado un compromiso de ir, entonces tienes que ir. Y para mí los compromisos valen muchísimo, entonces fue como ir en contra mía, entonces que tenía que ir y se dio, fuimos, recuerdo que estábamos en el parque en Huamanga, en Ayacucho, buscando el lugar del casting y no lo encontrábamos y yo le decía a mi madre, no, esta es una señal para no ir porque no sé qué y no sé cuánto, pero mi mamá estaba como muy
terca en el buen sentido y se empezó a preguntar a la gente y no sé qué, y ella es la que encontró el bendito salón del casting, y pues yo la seguí, recuerdo. Pero cuando llegué a ese lugar fue como, vi un montón de chicos haciendo cola, bien ensimismados, concentrados, y para mí era como, ¿qué rayos hago acá, no? Porque no tenía nada de idea de lo que estaba haciendo ahí. Pero al entrar al casting, la convicción que tuve fue la que siempre mis padres me han dado desde niño, ¿no? Si vas a hacer algo, haz lo mejor que puedas, ¿no? Entrega todo de ti y tienes que hacerlo lo mejor, no te vas a comprometer por las puras. Y creo que eso valió bastante para que pueda afrontar este casting, que fueron dos procesos, y también el bagaje cultural que ellos estaban buscando del personaje, que es ser ayacuchano, de alguna otra forma, y hablar quechua me ayudó un montón. Entonces, de alguna otra manera, el mundo se alineó para mostrarme este camino, el universo se alineó para mostrarme este camino de la interpretación, de la actuación, que al inicio fue como con muchísimo recelo recibirlo, pero poco a poco me fui dando cuenta de lo interesante que podía ser este mundo y explorarlo para mí, ¿no? Y ahora como estudiante de psicología también me interesa muchísimo, ¿no? Creo que explorar el comportamiento humano es una de mis pasiones en la vida que he encontrado gracias a la actuación y gracias a la carrera de psicología, ¿no? Y empecé por esos 2 segundos de levantar la mano, empezó como está este camino en la actuación que prontamente se volvió parte de mí y de mi familia, que de una forma u otra decidí encaminarme para poder seguir explorando, aprendiendo, estudiando, preparándome sobre todo para poder seguir interpretando y viviendo más vidas, ¿no? Y ahora me interesa bastante esa exploración, como te decía, ¿no? Con mi carrera con psicología me funciona bien, entonces como que me encanta explorar ese lado humano, ese lado natural del ser humano, esa organicidad que existe en nosotros, en la vida cotidiana, y poderlas plasmar en una pantalla, ¿no? Entonces, por ese lado, creo que he elegido un camino que me gusta bastante, que sobre todo lo estoy disfrutando este proceso de aprendizaje, porque considero que estoy aprendiendo todavía, no es que ya me encaminé, ¿no? Estoy iniciando y me gusta eso, sentir ese proceso de aprender y sobre todo de disfrutarlo. Es súper interesante lo que cuentas porque este ciclo lo hemos llamado Eligiendo otros caminos, pensando en vincularlo a cómo la escuela puede ser reproductora de convenciones, ¿no? Como que lo que tienes que estudiar es letras o ciencias, ¿no? Más o menos por ahí va. Cuadrado eso, ¿no? Exacto. Entonces, pero a ver, tú has entrado a la actuación de una manera además hermosa, con un éxito muy grande, ¿no? Esa película, Retablo, ha llegado a la Berlinale, ¿no? Al Festival de Cine Internacional de Berlín, premiada, además, no recuerdo ahorita el nombre del premio, pero un premio importante en un espacio muy importante también. Entonces, entras a la actuación y es la actuación la que te lleva a elegir luego psicología. O sea, creo que fue un poco de ambos, porque desde niño yo tengo un tío que le gusta leer muchísimo a seres espirituales y estos budas, hindús, y me hablaba mucho de eso, ¿no? El de la mente y la cosa del ser humano que puede crear desde adentro y que puede manifestar cosas de ese tipo. Entonces, me llamaba la atención desde niño un poco eso, ¿no? En Retablo, como que terminé decidiendo que sí quería estudiar psicología, porque aparte el director de la película, Álvaro, es psicólogo, entonces él para mí es un ejemplo a seguir en todo sentido, y él es el que también influyó bastante en esta decisión de estudiar psicología, ¿no? Que más adelante, como te cuento, me encontré en que la actuación y la psicología están ligadas de alguna u otra forma y que van de la mano, ¿no? Entonces me pareció, no sé, pues una cuestión del universo esto. Sí, bueno, sí. Hay algo que contaste que a mí me sorprende, porque he tenido la alegría de compartir contigo trabajo también.
Y yo siempre había visto, me imaginaba, sinceramente me imaginaba que ibas a contarnos de un junior súper desenvuelto, seguro, canchero, ¿no? Como te he visto, ¿no? Porque sigue siendo muy joven, ¿no? Me sorprendió esta imagen del junior tímido y miedoso ante el casting, ¿no? ¿Es, ¿Es la actuación que te ha hecho más desenvuelto o tú eras así en tus espacios de seguridad? Creo que en nuestros espacios de seguridad podemos tratar de desenvolvernos mejor, ¿no? Pero siempre creo que, o sea, somos seres humanos, ¿no? Sentimos cosas, ¿no? El miedo es parte de, entonces, sentir miedo para mí es un indicador de que algo estás haciendo bien, ¿no? De que estás yendo a un espacio donde te tienes que enfrentar, ¿no? Pero sí, eh, generalmente soy un tanto tímido, no me desenvuelvo bien cuando hay muchas personas, porque, no sé, igual estoy tratando, bueno, estoy tratando con eso, estoy lidiando de por qué me pasa, porque de niño sí fui un poco más desenvuelto, pero siempre estas cosas nuevas me generaban miedo, ¿no? Y me siguen generando miedo. Por ejemplo, ahora en mi vida yo estoy estudiando teatro como tal, que es un código de actuación diferente al cine, y que me da un poco de miedo también, ¿no? Porque es otra cosa totalmente diferente. Y, y sí, de cierta forma creo que el teatro y el cine me han ayudado a más que todo pensar en mí más allá de los demás, ¿no? Creo que en expresar lo que yo siento, lo que puedo, o lo que puedo expresar, ¿no? Y no limitarme o encasillarme en lo que pueda decir los demás, ¿no? Siempre respetando límites, obviamente, pero sí creo que me ha dado este desenvolvimiento y esto que se dice en el teatro, que es perder el miedo al ridículo en cierta parte, ¿no? Entonces, como habilidad social creo que me ha ayudado también muchísimo eso, pero sí, o sea, estoy en proceso de muchas cosas y hay muchos miedos que enfrentar, muchos miedos que superar y hay muchas cosas que trabajar también, ¿no? Pero es parte de, yo creo, parte de cada proceso del ser humano en todos los aspectos de la vida, no necesariamente en la actuación, sino en cualquier cosa. Así es, de acuerdo contigo, Junior. Eh, ¿Podrías contarnos cómo ha sido tu historia vinculada al quechua, tanto en tu familia como en la escuela? Claro, el quechua es algo que está inoculado en mi ser y yo soy muy consciente de eso, pero los prejuicios son como que nunca me han tocado, me ha tocado vivirlas y de eso creo que me siento muy privilegiado porque, no sé, cuando escuchaba casos de discriminación hacia las personas que hablaban otras lenguas originales aquí en Perú, me parecía sorprendente porque nunca los he vivido, ¿no? Al menos nunca los he vivido de muy cerca. Mis papás creo que han sabido protegerme o han sabido guiarme en ese sentido y educarme de tal forma que todo lo que pase a mi alrededor yo lo tenga más entendido que interpretar las cosas que los demás digan, ¿no? Sino yo entenderlos. Yo, o sea, mi primera lengua es el quechua, ¿no? Yo cuando nací, mis papás eran muy jóvenes, y se quedaron a vivir por un año, si no me equivoco, en la casa de mis abuelos maternos. Entonces, claro, es una comunidad que se llama Morjo, que está al lado de la comunidad de mi papá que se llama Mayucancha, que está muy cerca ahí. Entonces yo conviví con todos mis abuelos, la gente de la comunidad y todo el mundo hablaba quechua, ¿no? Entonces mi primera lengua fue el quechua, lo que yo aprendí a hablar fue el quechua. Recuerdo que de niño, y también me han contado que mi abuelo me llevaba en su caballo y mi abuelita me enseñaba canciones y yo las cantaba cuando íbamos de paseo a un pueblo a otro y nos encontrábamos con la gente y yo les cantaba canciones en quechua o les contaba cuentos en quechua, ¿no? Lo que mis abuelos me enseñaban, ¿no? Y recuerdo mucho lo mágico y bonito que era cuando mi abuelita, cuando la acompañaba a pastear las ovejas, las vacas, sobre todo las ovejas, a la puna, como caminando una hora, y llevábamos el desayuno, nuestro fiambre, y nos sentábamos en las rocas encima de todo para ver todo el panorama
y desayunábamos y me contaba cuentos, en quechua hablábamos muchísimo, sobre todo en quechua. Entonces ahí es donde aprendo a hablar este idioma que creo que me dio esa base sólida para no sentir vergüenza o sentir indiferente para con los demás, ¿no? Pero en la escuela, claro, cuando yo llego ya a entrar a la escuela, no había un curso de quechua como tal o no se enseñaba en quechua, todo era en español, entonces yo aprendí a hablar español después del quechua básicamente, ¿no? Pero siempre con mis amigos de niño, recuerdo que hablábamos en quechua en los recreos, jugábamos y nos decíamos todo era en quechua, ¿no? Entonces como que eso también me sorprendió un poco porque en mi grado solamente una sección tenía como que la profesora le ponía punche en este lado, ¿no? Que hacían, por ejemplo, cantaban el himno nacional en quechua, ¿no? Cosa que en mi salón nada que ver, todo era español, ¿no? Pero creo que en casa siempre ha habido eso, lo del quechua, entonces eso me ha ayudado muchísimo a poder seguir fortaleciéndolo y sobre todo también en Lima también me ha ayudado un poco porque, a ver, ponte, cuando llegué aquí, estaba en un taxi, no sé qué, y no quería que el conductor supiera lo que está hablando y hablaba en quechua con mi mamá y se acabó la situación, ¿no? Entonces era como ventajoso en ciertas partes, ¿no? Pero no era tan consciente de la situación de la lengua que estaba viviendo el país, ¿no? En el país, ¿no? Con Retablo al menos pude ver un poco cómo existen muchas culturas que quizá están viviendo a las espaldas de Lima, ¿no? Que muchas veces Perú es Lima, pero en verdad no es así, ¿no? Perú no solo es Lima, es Ayacucho, es Cusco, es Iquitos, es Ucayali, es todo el Perú, ¿no? Entonces las culturas quechohablantes, las culturas de la selva, creo que ahí fue donde me di cuenta un poco que existe una diversidad gigante en el Perú que merece ser explotada, ¿no? Y me sentí muy privilegiado al poder ser parte de una de ellas y poderles de alguna u otra forma darles voz a mucha gente que quizá no tiene la oportunidad de poder, no sé, de poder salir de su comunidad, de poder salir de su región, ¿no? Y para mí fue importante saber eso y también a partir de ello tratar de elegir proyectos en que esto tenga un impacto, ¿no? En mi vida. Al menos esa es la consigna que tengo para con los proyectos, ¿no? Que tengan un impacto social y más aún si es parte de mi cultura específicamente como quechohablante, para mí un honor y un privilegio. Bueno, historias como la tuya fortalecen tanto esta idea, sí, esta idea de que realmente los primeros años de vida marcan el resto, ¿no? Y qué lindas historias, ¿no? Qué importantes los abuelos, qué importante el vincular tu lengua, tu cultura al afecto, ¿no? Al amor. No hay amor, bueno, dicen, yo soy también convencida de que el amor de los abuelos es el más lindo, ¿no? Totalmente. Sí, y bueno, también era previsible un poco tu respuesta sobre la escuela, y es una lástima que la escuela no pueda mantener, ¿no? Fortalecer, no intuitivamente como esta profesora que cantaba el himno en quechua, sino Claro. realmente con una intencionalidad, con una reflexión importante, ¿no? ¿Cómo, cómo crees que hubiera cambiado, mejorado, fortalecido el que en tu escuela se hablara quechua o hubiera una intencionalidad de fortalecer esa parte de la vida de la comunidad? Que creo que por consecuencia hubiera sido el mantener muchísimo más vigente el idioma quechua en el habla, ¿no? Sobre todo en la comunidad, ¿no? Para con los jóvenes y los niños, ¿no? Pero algo muy importante que hubiera sido o que se hubiera dado en ese contexto es que entendamos nuestra cultura, ¿no? Para no caer en estas cuestiones discriminatorias que, bueno, si te pones a analizar bien, creo que al menos para mí no tiene mucho sentido porque somos parte de una cultura milenaria y que eso nos limite a hacer cosas
no me parece tan inteligente. Entonces creo que ese hubiera sido un punto importante, ¿no? Que creo que ahora se está haciendo más cosas y ojalá se siga en esa línea para entender y para que sepamos quiénes somos, ¿no? De dónde venimos, quiénes son nuestros antecesores, qué cultura es la que nos precede, ¿no? Y poder tener en cuenta eso para salir al mundo y decir quiénes somos, ¿no? Y a partir de eso construirnos, porque tenemos que aprender a convivir con lo que somos, tenemos que abrazarlo y eso es lo que nos va a dar mayor alcance en cualquier sentido como personas, ¿no? Como seres humanos para con otros seres humanos, para con otras culturas. Yo creo que eso es muy valioso, al menos entender eso, ¿no? Que no caigamos en estas cuestiones de sociedad estereotipada, etcétera, sino más bien en saber quiénes somos y como cultura lo que valemos, ¿no? Que creo que yo resaltaría eso, más que todo. Ujú. Hablemos un poquitito de cine. Eh, a ver, tú has sido parte de una película realmente que ha marcado, ¿no? La historia del cine peruano, junto con otras, pero vamos a hablar de Retablo. eh, es el caso de Retablo, el caso de Huayna también, y recientemente, el 8 de diciembre, se va a estrenar la película Perca, y estas tres películas son en lengua originaria. Entonces, da la impresión, da la sensación de que algo está cambiando en el cine peruano, y quería saber si piensas así, si tienes esa percepción también. O sea, yo creo que, como te decía, ¿no? El Perú no solo es Lima, ¿no? El Perú es todos los que lo conformamos desde sur a norte, ¿no? Desde este a oeste, ¿no? Y creo que contar las historias de nuestro Perú profundo es muy importante para darnos a conocer lo que somos en verdad, ¿no? Y las culturas también que existen dentro de determinada región, ¿no? Eh, Creo que son, no sé, son historias que ocurren en esos lugares y con los bagajes de vida que existen en esos mismos lugares. Y por esa razón yo creo que empatiza más con mucha gente que son de esa región, ¿no? Por ejemplo, cuando fuimos a Berlín, recuerdo que habían muchos peruanos que llorando nos daban las gracias por haberles mostrado esa parte del Perú que no conocían, ¿no? Y que extrañaban un montón, ¿no? Es también como el cine, es como mostrarles al mundo lo que es un lugar, ¿no? Lo que es el Perú, ¿no? Y estas historias, al menos para mí, son muy, muy valiosas e importantes en lo que concierne al cine independiente, ¿no? Que es otra cosa, el comercial, lo que normalmente estamos acostumbrados a ver, que claro, es entretenimiento, pero también hay historias que están pasando en nuestro país, hay cosas culturales que pasan en nuestro país y que muchas veces simplemente las damos por dado y ya está, ¿no? Pero si nos ponemos a observar o analizar o a estudiarlas un poco más, te cuentan un mundo que quizá no te lo imaginabas, ¿no? En ese sentido, creo que muchos cineastas están apostando a hacer eso y me parece genial. Ahora último, también que grabé una película en Andahuaylas, es la historia de un andahuaylino, ¿no? Es básicamente una historia autóctona de ese mismo lugar, ¿no? Que te muestra una cultura totalmente diferente y creo que es rico, ¿no? El Perú tiene un montón de cosas que mostrar, cosas que dar a conocer y me parece importante que podamos seguir por ese camino, ¿no? Revalorar también en consecuencia todo lo que somos como peruanos, ¿no? Tantas culturas que existen, costa, sierra, selva, es impresionante. Entonces, yo creo que sí, sí está cambiando algo, entonces es enriquecedor para todos, para poder conocer y dar a conocer a nuestro país en sus diversas facetas culturales y milenarias, ¿no? Ujú. Sí, de acuerdo, ¿no? Sin duda el cine es, pues, por llamarle alguna herramienta maravillosa para mostrar, para mostrarte el país, para hacerte ver exactamente como dices, ¿no? Hacerte ver lo que no ves, ¿no? Aquellas cosas en las que nunca has pensado porque no estás cerca, ¿no?
como la historia de del padre de tu personaje en retablo, ¿no? O sea, no, son cosas en las que uno no piensa mucho, ¿verdad? O la de, bueno, ya que mencioné Huayna también, ¿no? Eh, que claro, tú vas de paseo, de turismo, si quieres, y pasas por poblados y ves estas casitas en medio aparentemente de la nada, donde puede haber realmente mucha soledad, donde pueden haber estos Claro. ancianos mm, incontables, ¿no? Historias muy parecidas y que gracias al cine uno puede reflexionar, ¿no? Y yo quiero comentar, aunque, bueno, no, normalmente no lo hago porque el entrevistado no soy yo, pero sí resaltar el trabajo que viene haciendo el Ministerio de Cultura, la DAFO, ¿no? Con respecto a la producción cinematográfica y a la apuesta por proyectos en lengua originaria. O sea, es un impulso muy fuerte, con, con mucho criterio, con mucha lucidez, ¿no? Y que esperemos pues que avance, que siga avanzando y que el Ministerio de Educación le siga los pasos hacia avance, porque ahorita, bueno, hay normas que contradicen todo lo trabajado ya, por lo menos en el espacio de la EIB, ¿no? De la Escuela Intercultural Bilingüe. Eh, tú, Junior, ¿cómo percibes la vigencia del quechua en el país? Y te lo pregunto porque eres un chico, un joven, que, que viene de una comunidad quechua hablante, ¿no? Y que ahora vive en Lima y anda viajando, te has convertido en un joven cosmopolita por tu actividad, por tu trabajo, por tu estudio también. Por eso te lo pregunto, o sea, tienes una mirada desde diferentes ángulos. ¿Cómo percibes esta vigencia del quechua en el país? Bueno, para empezar, por ejemplo, con mi familia, ¿no? Es un tema que también ahora lo estoy hablando más con mis papás, porque yo soy mayor de 4 hermanos y, bueno, yo hablo y entiendo el quechua, ¿no? Mi segundo hermano entiende, pero no habla mucho. Mi tercer hermano entiende y no habla nada. Entonces, el último sabe muy pocas palabras, ¿no? Entonces, creo que fortaleciendo desde la familia, ¿no? No perder eso, ¿no? Al menos eso es lo que estoy tratando de hablar con mis papás y con mis hermanos para que esta vigencia se mantenga, ¿no? Pero ahora con el programa de Aprendo en Casa en Lenguas Originarias, por ejemplo, me he dado cuenta que el quechua es muy variado, ¿no? Y eso me fascina, me impresiona un montón, porque existe el quechua sureño, el quechua central, hay quechuas que se hablan en la selva, por ejemplo, ¿no? Y que me parece importantísimo explorarlos, al menos para mí personalmente, ¿no? Aprenderlos, ¿no? Porque justo conversaba con mis padres y les mostraba el quechua central y se quedaban impresionados. Ellos mismos, al ser quechua hablantes natos puros, no sabían de eso. Entonces, como que me parece importante poner en la mesa ese tipo de situaciones que no solamente existe un solo quechua, existen muchos quechuas y cada cultura en su forma de hablar y en su forma de expresar es única, ¿no? Y es increíble, ¿no? La vigencia del quechua para mí, creo que ahora con las cuestiones digitales se está tratando de llegar más allá, ¿no? Creo que al menos eso es lo que yo percibo, ¿no? Por ejemplo, hay canales de YouTube que tienen contenido de quechua, ¿no? Que enseñan quechua. Hay personas que hacen videos para enseñar quechua. Hay programas de televisión también que más se está dando importancia al quechua, ¿no? Como el de lenguas originales de Aprendo en Casa, el Puquias Payacha y de ATT de Perú también. Entonces me parece importante que se trabaje de esa forma, ¿no? Al menos utilizar las herramientas digitales para mantener esta vigencia. Pero sí, creo que al menos en este momento siento que la vigencia se está tratando de mantener e ir más allá, ¿no? Por las herramientas digitales que tenemos. No creo que ahora es más fácil poder llegar a las personas, ¿no? Poder llegar a través de las redes sociales, creo que es muy factible. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay algo bueno que se puede sacar para mantener esto y sobre todo dar a conocer y entender nuestra cultura, ¿no? Que me parece muy importante. Ujú. Junior,
por curiosidad, ¿tú en Lima has escuchado a alguien hablar en quechua? Porque te cuento, bueno, no sé si lo tienes presente, pero San Juan del Lurigancho es el distrito con mayor número de personas que tienen el quechua como lengua materna en todo el país, o sea, más allá de cualquier departamento del Ande, ¿no? Qué interesante, no sabía. O sea, pero con tu pregunta, con mis papás, ellos tienen un negocio y siempre se han dedicado al negocio y tratan entre ellos, por ejemplo, yo escucho ahí, entre ellos hablan en quechua ahí cuando están atendiendo y no sé qué, se dan indicaciones en quechua. Y también con las personas, hay algunas personas que también hablan quechua y vienen están en el entorno y también los atienden en quechua y se bromean en quechua. Y sí, al menos en mi entorno cercano, creo que sí, pero más allá de eso, podría decirse que no. Pero con lo de las herramientas digitales, que me parece muy bien, insisto, se está haciendo algo. O sea, de lo que yo he visto a partir desde la pandemia, creo que muchas personas, profesores incluso, ¿no? Se pusieron a grabar, a grabarse clases y a dar clases, y eso me parece importantísimo, por ejemplo, ¿no? Y también hay mucha gente, muchos jóvenes que están haciendo música en quechua, y eso me parece también importante, ¿no? Para poder, llevar a través de una corriente más cercana a los jóvenes este idioma, ¿no? Y poderlos enseñar, porque pues tenemos que saber de dónde venimos, pues si no, no hay chiste, si no, a dónde vamos, como se dice, ¿no? Ujú. Yo he tenido oportunidad de escucharte, de verte como una persona muy firme, fuerte, en cuanto a la discriminación que se puede sentir, se puede percibir en Lima. No he querido llamarte activista porque eso puede sesgar mucho, porque además siento que son más bien tus formas, es tu reflexión, tu criticidad, ¿no? Y la pregunta va por ahí, porque me pregunto si tú sientes que podemos hablar de un cambio en la sociedad, un cambio social respecto a la discriminación por nuestro origen cultural o por nuestro origen quechua. Bueno, o sea, los cambios o sea, al menos en este tipo de cosas son procesos bastante, o sea, que se tienen que trabajar un montón, ¿no? Y yo creo que sí tenemos con qué al menos realizar estas cosas, porque como te digo, al menos desde mi parte, en cada proyecto que se me presente, siempre veo un poco el tema del impacto social que va a tener, ¿no? Que está haciendo tal o cual proyecto, ¿no? Y si es con el idioma quechua, mucho más para mí, ¿no? En UNICEF, por ejemplo, también tratamos de sacar muchas cosas en quechua para los niños de la sierra, ¿no? Hay muchos niños, niñas y adolescentes que necesitan ser escuchados, entonces, al menos para mí es un honor y un privilegio poderles darles voz de alguna u otra manera, perteneciendo a UNICEF y haciendo cosas con UNICEF para los niños, ¿no? Pero es un proceso, ¿no? O sea, yo, como te decía antes, la primera vez que escuché como un caso de discriminación porque hablabas quechua, me sorprendió, ¿no? Decía, o sea, ¿qué onda? ¿Por qué? No me llegó a golpear ni nada, ¿no? Por la educación que mis papás me han dado también, ¿no? Y por la reflexión, como tú dices, que yo mismo he ido construyendo con mi persona y con lo que considero es mi cultura, ¿no? Es mi ser, está inoculado en mí. Entonces creo que eso es muy valioso. Entonces, yo creo que entenderlo desde que somos parte de algo, creo que podemos hacer un cambio, ¿no? Entender que somos parte de una cultura milenaria, de una cultura increíblemente grande, creo que podemos poco a poco interiorizar lo que somos y que obviamente la sociedad es un tema muy complicado porque hay gustos, colores, sabores, etcétera, pero yo creo que entender desde uno mismo a dónde pertenecemos y por qué pertenecemos a tal o cual cultura es más valioso para poder gestionar las cuestiones discriminatorias que puedan venir de afuera, ¿no?
Pero sí, es un cambio, los cambios toman tiempo, es un proceso, pero creo que al menos estamos tratando de ir en pro de ese cambio, porque es necesario y también darnos cuenta de que pues pertenecemos a una cultura increíble, y ya está, ¿no? No sé, al menos ese es mi modo de pensar, no sé qué más podría decir en ese sentido, ¿no? Pero sí, para mí pertenecer a esta cultura es, no sé, es un privilegio, pues, ¿no? Es como te digo, es un privilegio y muy orgulloso de poder ser parte de esta cultura y apoyar en lo que sea necesario. Ujú. Tú percibes ahora hacia adentro, digamos, esto que sientes tú, este orgullo, esta identidad tan fortalecida sobre tus orígenes, ¿lo percibes también en los demás, en otra gente que viene, que también pertenece a la cultura andina? Yo creo que de alguna otra manera sí. O sea, sobre todo, a ver, en el medio artístico he conocido a mucha gente, por ejemplo, Renata Flores, que hace rap en quechua, que me parece brutal. Este, y creo que, a ver, hablando un poquito desde el arte, creo que el arte te da una libertad de expresarte en muchas formas, ¿no? Entonces, te deja de encasillar en estereotipos, en muchas cuestiones cuadradas de la sociedad, y a partir de ello, por lo que, respondiendo a tu pregunta, conocer a personas en este medio, creo que tienen eso, ¿no? Al menos en este medio, creo que existe esa libertad de poder crear desde quienes somos y para lo que somos y lo que representamos como cultura en este país, ¿no? Ahora, eh, cercanos a mí con mis papás, por ejemplo, creo que eso está muy marcado y ellos me han inculcado eso de lo que te decía antes también, ¿no? De tener inoculado muy dentro de nuestro ser la cultura a la cual pertenecemos y al margen de cualquier cosa, pues eso sea válido, ¿no? Pero en el medio artístico creo que tenemos esa libertad, ¿no? Que sería interesante explorarlas para poder seguir avanzando en sociedad como tal con las demás personas, ¿no? Pero por lo que me preguntas, sí, en el medio artístico al menos sí he sentido que existe esa libertad de crear desde quienes somos. Ujú. Sí, por ejemplo, estoy pensando mucho ahorita en Ubaldo Guamán, nuestro querido Cholo Cirilo, eh, Ujú, que se abrió un espacio, ha sido de los precursores en realidad de abrirse un espacio en la televisión como él, no como grupo. Creo que empezó con Trampolín a la Fama o algo así, y luego entró a los programas cómicos. Claro, él hacía comedia, sin duda, lo hacía acá en las calles, en las plazas, ¿no? Y es un actor maravilloso, es un actor de primera. De hecho, él participa en esta nueva producción, Willas Perca, y, y sí, hay una transformación, yo percibo una transformación, ¿no? Desde afuera y desde adentro también. Yo no sé si es por un tema político, ¿no? O sea, ser políticamente correcto ya no puede, no está de moda ser racista ni discriminador. No sé si se deba a eso solamente, pero en todo caso está bien, ¿no? Aunque sea políticamente correcto y que sea una forma, una formalidad, ujú. está bien que hayan esos cambios y que tomemos más fuerza, ¿no? En esto que tienes tú, ¿no? Que es tan rico y que se percibe con tanta fuerza, Junior. En verdad es delicioso poder hablar contigo sobre esto. Y volviendo a la escuela, porque Minkaricuy es un programa que si bien está abierto para todos, Ujú. nació pensando en las y los estudiantes de la ESP Pugliasunchis, en los maestros también, eh, bueno, abierto a todos. Pero hablando de la escuela, ¿tú consideras que cómo sería tu escuela ideal? ¿Cómo deberían hacer estos maestros que van a salir o los maestros que ahorita mismo están ejerciendo y que ven este programa y te escuchan? ¿Qué deberían hacer estos maestros para fortalecer quienes somos en sus comunidades, en sus escuelas, aunque sean de ciudad, pero de medio andino? O sea, yo creo que, bueno, no sé si hay un manual para hacer las cosas, ¿no? Pero yo creo que desde el lugar donde estamos,
o sea, respetemos lo que el lugar nos da, ¿no? Como cultura, ¿no? Porque no solo en la sierra, también en la selva también hay costumbres, hay tradiciones, ¿no? Entonces, a partir de ello, trabajar para con los chicos, porque es importante, es lo que te digo, insisto, ¿no? En saber de dónde somos, ¿no? En saber a qué cultura pertenecemos, ¿no? Y qué es esta cultura a la que pertenecemos. Saber un poco eso, que creo que es una base importante, ¿no? O sea, al menos desde mi experiencia, para que te puedas consolidar como ser humano con respecto a tu cultura y no puedas como caer en estos prejuicios y estereotipos que tiene la sociedad, ¿no? O que existe en la sociedad, ¿no? Y, y sobre todo como que lo que te decía antes, ¿no? Entender, ¿no? Entender y ser conscientes de quiénes somos, porque eso es lo que nos va a ayudar a desenvolvernos íntegramente como personas, ¿no? Para con los demás y con otras culturas, ¿no? Y también esta cuestión de que el idioma, porque tenemos ejemplos de que varias lenguas originarias se han perdido, entonces eso es un poco, o sea, es triste, ¿no? Porque cuántas vivencias, cuántas experiencias de vida se han ido con ese idioma, ¿no? Entonces, cuánto conocimiento también. Entonces, el mundo quechua tiene para mí cosas impresionantes en la cuestión de mostrar afecto, en la cuestión de la cercanía, ¿no? Lo que mencionabas con los abuelos, creo que me parece muy, muy bonito, porque yo se lo debo un montón a mis abuelos por quien soy en parte en esta vida, ¿no? Entonces, trabajar desde donde estamos, con lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Con nuestro contexto, ¿no? No sé si influirlas con los de afuera, pero creo que primero sentar bases con de dónde somos, con lo que tenemos y la cultura a la que pertenecemos, ¿no? Insisto en eso. Creo que a partir de ello se puede trabajar de muchas más formas, pero creo que lo que se priorizaría sería trabajar con nuestra cultura y para nuestra cultura, ¿no? Entenderlo, ser consciente de eso. Ujú. Y cerrando un poco la entrevista, Junior, a ver, tú sientes, percibes, no, sientes, evalúas que en tu experiencia escolar, la escuela en general se Ujú. ocupó de mostrarte caminos diversos, se ocupó de hacer que descubras tus talentos, tus potenciales, tus capacidades como joven para luego elegir tu camino finalmente profesional. Bueno, la educación en el Perú es complicada, ¿no? Entonces, o sea, creo que al menos en mí, mis papás tomaron ese rol de respaldar a la escuela para poderme abrir y mostrarme más caminos, ¿no? Como te decía antes, ¿no? En el colegio yo participé en casi todas las actividades que habían y por haber, en verdad, ¿no? Siempre estaba ahí y siempre me ha gustado experimentar y mis papás siempre han estado detrás de mí, ¿no? Pero creo que, o sea, la escuela es un espacio para explorar, para experimentar y para aprender, ¿no? Que creo que mucho, como decías en un momento, vamos ciencias o letras, ¿no? Es como muy cuadrado eso. Entonces, no sé si quedarnos en eso porque hay muchas más posibilidades, ¿no? Es importante prepararnos, sí, pero creo que la escuela es un espacio para poder experimentar, para poder explorar caminos diferentes y para poder aprender sobre todo, ¿no? Y que finalmente eso te ayude a determinar con certeza, porque pasa también mucho con muchos chicos, es como terminan el colegio y ahora qué sigue, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que voy a hacer con mi vida, ¿no? Pero creo que teniendo en cuenta este espacio como eso mismo, de buscar caminos, de experimentar y explorar otros caminos, te da como más posibilidades de ya elegir o dirigirte hacia un camino que quieras después de salir del colegio, ¿no? Sí, me quedaría con eso, que es un espacio para explorar, para experimentar y para aprender.
que así sea. Junior, ha sido un gusto enorme tenerte en Mincarico y gracias por habernos dado este tiempo. Pues antes de que te despidas, ¿nos puedes contar sobre el proyecto en el que estás participando ahorita, que nos comentabas que acabas de filmar? Sí, la película se llama 1982, se grabó en Andahuaylas, hace una semana y media se terminó el rodaje. Es un proyecto muy interesante que también tiene esta cuestión del quechua también en cierta parte de la película como protagonista, y es una historia de época, que es como el título dice, ¿no? 1982, ¿no? Sobre las cosas que pasaron en la historia de este personaje de niño en Andahuaylas. Entonces, me ha tocado trabajar con muchos actores, el primer proyecto en el que trabajo con un elenco muy, muy, muy grande. Habremos sido como entre los actores como tal, como unos 40 actores, y ha sido bonito conocer también Andahuaylas y conocer esta historia. Para mí, también hay muchos niños que participan en la película y también hablan quechua, y me pareció interesante porque es un quechua distinto al mío también. Hay cosas que hablábamos y no coincidíamos, y me pareció importante explorar eso. Eso también, como decías, es gracias a la DAFO. Se hizo esta película que el Ministerio de Cultura está incentivando a que se hagan muchos más proyectos de este tipo, que me parece importantísimo. Y bueno, ahora sigue su camino de poder terminar en la postproducción, y con fe, si Dios quiere, el próximo año, a mediados de año, se estará estrenando en cines. Qué bueno, Junior. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en Mincaricuy. Muchísimas gracias por la invitación, y kausachun Perú Yachtanchik, kausachun Runa Siminchik. Causacho. Y bien, llegamos al final de nuestro programa, recordándoles siempre que cada una de nuestras emisiones es luego convertida en un resumen radial de 10 minutos y que es emitido a través de 2 emisoras de gran alcance, que son Radio Inti Raymi y Radio Quillabamba. Están viendo los horarios en pantalla, y también pueden encontrar todas nuestras emisiones, todos los programas que tenemos en Mincaricuy hasta hoy, en nuestro canal de YouTube bajo el nombre de EESP Pugliasunchis. En la página de Facebook también encuentran los enlaces para los programas radiales y para los programas grabados de entrevista. Bien, el próximo viernes tendremos el último programa de este año dentro de este ciclo que hemos llamado Eligiendo Otros Caminos, y vamos a tener 5 jóvenes invitados. Ellos son jóvenes talentosos que se dedican a áreas diversas y poco convencionales, como por ejemplo el teatro con Dalia Paz, el arte juguetero con Franklin Álvarez, formas alternativas de sanación con Pablo Guevara, acrobacia en telas con Stephanie Cornejo, y las artes plásticas con Mayra Cortés. Con ellos vamos a hablar, entre otras cosas, sobre la escuela como este espacio reproductor de convenciones o como descubridor de talentos, de capacidades, de potencialidades, en fin. Así que los esperamos el próximo viernes. Gracias por habernos acompañado. Que estén muy bien. Chao.